llegamos a esta situación de la pandemia por el COVID con deficiencias en los ingresos muy importantes, que ha afectado el poder de compra y el nivel de consumo, sobre todo en materia de alimentos. Y eso se ve reflejado, porque ha sido un proceso acumulado, insisto, se ve reflejado en las deficiencias nutricionales. La ENCOVI ha venido dando cuenta de ello, como han aumentado los índices, por donde lo mire, los índices de desnutrición infantil en los últimos años. La ingesta calórica ha caído, y, bueno, y no se diga si empezamos a hablar de proteínas, de micronutrientes, de manera que la dieta del venezolano se ha cambiado el patrón solamente en términos de la cantidad de comidas que se pueden hacer al día, la reducción de las porciones, el hecho de que se tienen que saltar alguna comida al día y tratar de garantizar que sean los niños y los adultos mayores en los hogares quienes puedan tener acceso a los pocos alimentos que se pueden obtener en el hogar, de manera que los resultados del ENCOVI cuando vamos investigando todo esto apuntan a que el 92% de los hogares venezolanos tienen algún grado de inseguridad alimentaria, y si vemos los niveles de inseguridad alimentaria, tenemos que casi 2/3 de los hogares tienen inseguridad alimentaria moderada o severa. Bueno, y eso no puede ser diferente en un país donde más del 70% de los hogares están en situación de pobreza extrema. ¿Qué significa eso? Que se perciben ingresos que son inferiores a lo que se necesita para cubrir la canasta alimentaria. O sea, ni siquiera se puede cubrir las necesidades de alimentación. Por lo tanto, los resultados van siendo congruentes entre ellos, la situación desnutricional con la situación de inseguridad alimentaria en los hogares, con la situación de la cantidad de ingresos que se perciben en los hogares y lo que se puede hacer con la capacidad de compra que se tiene con esos ingresos. Y podemos ir encadenando, porque eso lo podemos encadenar con la participación de la población en la actividad económica. Hemos registrado también una caída en el nivel de participación de la población en edad de trabajar dentro de la actividad económica, y no puede ser distinto en un país que se viene contrayendo su economía, que se viene haciendo más pequeña, donde las empresas van encontrando un mercado que se va reduciendo, el mercado venezolano se va reduciendo no solamente por la pérdida de capacidad de consumo, sino también por la pérdida de gente. No es un secreto que en los últimos 5 años el país ha perdido más de 4 millones de personas, y eso se ve reflejado en el stock de población. Nosotros ya no somos ese país de 32 millones de habitantes que se suponía que seríamos de acuerdo con las proyecciones de población que se hizo con base al último censo. Tenemos un país de 28 millones de habitantes, 4 millones menos, y sobre todo concentrados en personas en edad de trabajar. Nosotros primero tuvimos una emigración altamente calificada, después esa migración ha transversalizado todo el espectro socioeconómico, y tenemos que los migrantes ahorita están distribuidos en todos los estratos sociales. Y eso ha sido, bueno, ha tenido sus pros y sus contras. Por una parte ha tenido beneficios porque esos migrantes están enviando ayudas a las familias que han quedado en Venezuela, y eso ha ayudado a que sea menos penosa toda esta situación de contracción económica en los hogares. Hemos caído en una situación de crisis económica, social, pero también institucional. Las instituciones del Estado venezolano han perdido su capacidad para atender oportunamente, para dar respuesta oportunamente y adecuadamente a las necesidades fundamentales de la población venezolana.
necesidades que tienen que ver con el ejercicio de derechos fundamentales, que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la alimentación, con el derecho a la salud. Nosotros estamos registrando, según nuestras estimaciones, pero también según las estimaciones de Naciones Unidas, que la esperanza de vida al nacer en Venezuela ha tenido un retroceso de 3,7 años en apenas 5 años. O sea, lo dramático de todo este proceso en el último quinquenio ha sido lo profundo del deterioro y la celeridad que ha tenido este proceso de deterioro. Claro que venía gestándose desde más atrás, pero llegamos a un punto en que la caída de todos los indicadores, el deterioro de toda la situación se hace más profunda. Entonces, cuando vamos a identificar cuál es la población que está en esta situación, vemos que en primer lugar la población que no genera ingresos suficientes para cubrir necesidades alimentarias. Y estamos hablando allí de un 70% de la población. O sea que estamos hablando allí de 17 millones de personas que están en esa situación de no generar ingresos que le permitan cubrir las necesidades básicas de alimentos. Y ahí podemos entonces agregar además en la situación de salud, la cantidad de población con esos ingresos, con un salario mínimo que está alrededor de $1, qué persona con problemas de enfermedades crónicas puede tener ingresos o tomar de esos ingresos sin restarle a lo que requiere usar para el consumo de alimentos, utilizarlo para la compra de medicamentos. Pues es imposible que personas en situación de pobreza extrema puedan cubrir sus necesidades de atención de enfermedades crónicas. En el caso de la población infantil igual. Tenemos una tasa de mortalidad infantil que es equivalente a la que el país había registrado a mediados de los años 80. Hemos tenido un retroceso de más de 30 años en nuestros niveles de mortalidad infantil. O sea, estamos registrando más de 20.000 fallecimientos de niños que no tenían por qué haber fallecido si nosotros hubiésemos continuado con la tendencia que traíamos desde los 80 y desde los 90 en cuanto a la caída de la mortalidad infantil. En esta situación de crisis, pues todavía se pone a prueba la, la, las capacidades, la voluntad, la fuerza de la mujer venezolana, porque le está tocando asumir la jefatura de los hogares, y eso también lo hemos registrado a través de la ENCOVI, con la intensificación de este proceso migratorio, en el cual ha habido un cambio en el balance de género en ese proceso. Nosotros, antes de que el proceso migratorio se hiciera intensivo, nos habíamos destacado en el conjunto de la región latinoamericana por tener una corriente migratoria calificada y muy feminizada. Eran las mujeres profesionales las que se estaban yendo del país en mayor medida que los hombres. Cuando se hace masiva la migración, son los hombres quienes salen en forma más intensa, y las mujeres que van quedando en los hogares son las que van asumiendo entonces la responsabilidad de conducción de los mismos. Ha tenido un gran efecto, en el caso de Venezuela, un efecto negativo, por una parte, porque el país invirtió muchos recursos en formar profesionales en distintas áreas, y esos profesionales formados, además muchos con posgrado, con experiencia acumulada dentro de sus carreras, al perder esos profesionales, pues hay una inversión que se ha perdido. Pero también hay que pensar que esos profesionales, habiéndose quedado en Venezuela sin tener oportunidades de trabajo, pues
íbamos a tener lo que ya hemos visto en otros países de ingenieros conduciendo taxi, vendiendo cualquier cosa, porque tienen que generar algún ingreso para mantener su familia y no habiendo oportunidades de inserción dentro de sus carreras. De manera que eso, esa experiencia ya la han tenido otros países donde esa opción emigratoria pues ha ayudado a que profesionales continúen con su proceso de formación y puedan desempeñarse en su carrera fuera del país. ¿Qué pasa con la falta de esos profesionales en un proceso de reconstrucción de Venezuela? Pues que nos van a hacer falta. Nos van a hacer falta y vamos a tener que tratar de hacer de pensar en una estrategia de reingeniería con los recursos que tenemos, procesos acelerados de reconversión, de repotenciación de los recursos humanos que tenemos, porque es ilusorio pensar que nosotros vamos a tener un retorno masivo de venezolanos una vez que este país dé alguna señal de encaminarse en una senda de reconstrucción, de progreso, de crecimiento económico. El retorno se va a dar en la medida en que la gente que está afuera visualice que cuando haga ese balance de costo-beneficio del retorno, bueno, ese retorno realmente le proporcione réditos, porque además en la medida en que ha transcurrido el tiempo, pues estos migrantes se van asentando en los países donde se han establecido. Ya vamos viendo incluso con la propia ENCOVI que está aumentando la población que se va yendo por procesos de reagrupación familiar. Eso quiere decir que ya el que se va asentando en el lugar donde está, pues va tratando de rescatar a su familia. Y una vez que te llevas a la familia, pues bueno, ya el vínculo con el país se va haciendo más débil. Voy a citar lo que ocurrió recientemente en Colombia. El hecho de que nada más y nada menos que la alcaldesa de Bogotá emita alguna opinión negativa en este sentido, vale para que el tema sobre el rechazo a la población venezolana se coloque en la agenda pública y en la agenda política, porque entonces, además, pues la alcaldesa de Bogotá es de una orientación política distinta a la presidencia de la República, y entonces, bueno, se politiza el tema de la migración venezolana, bueno, de la forma más indeseable, más negativa. De manera que yo creo que ciertamente hay expresiones, y lo hemos conocido a lo largo de todo este tiempo, hay expresiones de xenofobia, hay expresiones de rechazo, pero también hay expresiones de solidaridad. Colombia y Ecuador y Perú, o sea, los países que ahorita son nuestros principales destinos en la región, fueron países de emigración. Lo que pasa es que fueron hace 30 años, entonces las nuevas generaciones no recuerdan ese proceso en el que ellos expulsaron mucha población. Igualmente fueron víctimas de estos procesos de xenofobia y de rechazo, pero también fueron favorecidos. Ese músculo hay que desarrollarlo porque ese músculo ha tenido momentos en que se ha fortalecido, momentos en que se ha debilitado. Yo creo que en este momento hay de nuevo un resentir o resurgir de la necesidad de activarse, de establecer canales de comunicación, de establecer espacios de intersección, porque hay aspectos de toda esta problemática donde coincidimos, entonces, bueno, tenemos que establecer esas bases donde hay elementos de coincidencia para poder tener un punto de partida. Yo
Pues bueno, desde la academia y estando en Venezuela y haciendo lo que estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo porque creemos en el país todavía queda la fuerza para tratar de buscar algún entendimiento y un camino cierto para la reinstitucionalización del país, que es un paso necesario para poder ir logrando otras cosas como mejorar la situación económica y mejorar la situación social y mejorar las relaciones internacionales y todo lo que necesitamos para que este país vuelva otra vez a tomar la senda del crecimiento.